Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es la amistad. La amistad eh, de la práctica, dentro del camino budista. Y tengo dos suttas para leer, uno que ya se los he leído. Eh, bueno, vamos a empezar leyendo. Eh, el primero que voy a leer es un sutta de la Anguttara Nikaya, de la colección de los nueve, digamos, de los agrupados numéricamente nueve, el número tres, que se llama Meghiya Sutta, ¿sí? O discurso con Meghiya. Esto he escuchado en una ocasión. El bienaventurado estaba morando en el monte Calica, cerca de Calica. En esa época el venerable Meghiya fue el ayudante del bienaventurado. Entonces el venerable Meghiya se acercó al bienaventurado, le rindió homenaje, se sentó a un lado y le dijo: Meghiya fue uno de los primeros ayudantes del Buda, ¿sí? Venerable señor, le dijo Meghiya, me gustaría entrar en Yantugama por la comida de las limosnas. Puedes hacerlo, Meghiya, de acuerdo con lo que te sea conveniente. Eh, Me gustaría que ustedes observen qué es lo que dice el Buda, ¿no? Fíjense que esto lo van a encontrar un montón. Puedes hacerlo, Meghiya, de acuerdo con lo que te sea conveniente. O sea, fíjense que el Buda siempre está dando la libertad de que cada persona haga lo que le parezca, ¿sí? De acuerdo a lo que le parezca, de acuerdo a lo que le crea que sea conveniente. Entonces, es muy importante esto que les digo en el contexto de este sutta, y ahora van a ver por qué. Entonces, por la mañana temprano, el venerable Meghiya se vistió, tomó su cuenco y hábito exterior y entró en Yantugama por la comida de las limosnas. Después de haber recorrido Yantugama en búsqueda de la comida de las limosnas, después de su comida, retornó de su recorrido por la comida de las limosnas y se dirigió a la orilla del río Quimicala. Mientras caminaba y recorría la orilla del río Quimicala para hacer ejercicios, el venerable Meghiya vio una encantadora y deleitosa arboleda de mangos. Entonces se le ocurrió esto: esta arboleda de mangos es realmente encantadora y deleitosa, adecuada para el esfuerzo del hombre del clan que aspira a esforzarse. Si el bienaventurado me lo permitiera, volvería a esta arboleda de mangos para esforzarme. ¿Sí? Cuando escuchen y vean esto en los suttas, el esforzarme quiere decir que Meghiya se va a sentar a meditar. Acto seguido, el venerable Meghiya se acercó al bienaventurado, le rindió homenaje, se sentó a un lado y le dijo: esta mañana temprano me vestí, y le cuenta todo lo que hizo, que fue a comer y demás, y le cuenta de la arboleda encantadora y deleitosa. Y dice: si el bienaventurado me lo permitiera, volvería a esa arboleda de mangos para esforzarme. Así que si el bienaventurado me lo permitiera, volvería a esa arboleda de mangos para esforzarme. Ya que estamos solos, Meghiya, espera a que venga algún otro monje, le dice el Buda. Por segunda vez, el venerable Meghiya le dijo al bienaventurado: venerable señor, para el bienaventurado no hay nada más que hacer y no hay necesidad de incrementar lo que ya ha sido hecho. Es decir, que el Buda es un arahant y no tiene necesidad de seguir desarrollando su mente. Sin embargo, yo, venerable señor, tengo algo más que hacer y también hay necesidad de incrementar lo que ya ha sido hecho. Así que si el bienaventurado me lo permitiera, volvería a esa arboleda de mangos para esforzarme. Y el Buda le dice: ya que estamos solos, me guía, espera hasta que venga algún otro monje. Y por tercera vez, el venerable Meghiya le dijo al bienaventurado: venerable señor, para el bienaventurado no hay nada más que hacer
y no hay necesidad de incrementar lo que ya ha sido hecho. Sin embargo, yo, venerable Señor, tengo algo más que hacer y también hay necesidad de incrementar lo que ya ha sido hecho. Así que, si el bienaventurado me lo permitiera, volvería a esa arboleda de mangos para esforzarme. Puesto que hablas de esfuerzo, me guía, ¿qué es lo que puedo decir? Puedes decir de acuerdo con lo que te sea conveniente. ¿Sí? Y esto es muy importante. Entonces, acá hay un punto. Primero Meguía le estaba diciendo al Buda quién era el Buda y quién era él. Esto es una cosa importante. Le dice al Buda que él ya no tiene más nada que hacer, pero él sí tiene que hacer. Y hay una cierta falta de respeto en esto, digamos, de decirle al Buda quién es el Buda y qué tengo que hacer yo. Y el Buda te está diciendo, quédate un rato, espera, espera que venga otro monje, ahora vamos a ver por qué. No les quiero spoilar el capítulo, ¿sí? La historia. Finalmente le insiste tantas veces, bueno, haz lo que quieras, haz lo que te parezca y aprende. Acto seguido, ajá, temporada 2. Acto seguido, el venerable Meguía se levantó de su asiento, rindió homenaje al bienaventurado y procurando que el bienaventurado quedase siempre a su lado derecho, se fue a la arboleda de mangos. Al entrar allí se sentó al pie de un árbol para pasar el día. Entonces, mientras el venerable Meguía estaba morando en la arboleda de mangos, tres clases de malos y perjudiciales pensamientos se le ocurrían con frecuencia. Pensamientos sensuales, pensamientos de aversión y pensamientos de hacer daño o de crueldad. Entonces se le ocurrió esto. Esto es increíble y asombroso. Asombroso. He renunciado por la fe a la vida hogareña por el estilo de vida sin hogar y aún así tres clases de malos y perjudiciales pensamientos me acechan con frecuencia. Pensamientos sensuales, pensamientos de aversión y pensamientos de hacer daño. Acto seguida, Acto seguido, el venerable Meguía se acercó al bienaventurado, le rindió homenaje, se sentó a un lado y le dijo, He aquí, venerable señor, mientras estaba morando en la arboleda de mangos, tres clases de malos y perjudiciales pensamientos se me ocurrían con frecuencia. Pensamientos sensuales, pensamientos de aversión y pensamientos de hacer daño. Entonces se me ocurrió esto. Esto es increíble y asombroso. He renunciado por la fe a la vida hogareña, por el estilo de vida sin hogar, y aún así tres clases de malos pensamientos y perjudiciales me acechan con frecuencia. Pensamientos sensuales, pensamientos de aversión y pensamientos de hacer daño. Entonces vemos que Meguía no es diferente de muchos de los que vivimos en el siglo XX. ¿Sí? Meguía. Cuando la liberación de la mente aún no está madura, hay cinco cosas que conducen a su maduración. ¿Sí? Entonces fíjense, cuando la mente aún no está madura, hay cinco cosas que conducen a la maduración. ¿Y cuáles son esas cinco? He aquí me guía, el monje tiene buenos amigos, buenos compañeros, buenos camaradas. Cuando la liberación de la mente aún no está madura, esta es la primera cosa que conduce a su maduración. ¿Sí? Entonces, fíjense que en la temporada uno el Buda le dice, quédate, quédate porque no estás listo para irte solo todavía, ¿sí? Pero un compañero, ¿sí? Eh, y esto es muy importante porque buenos amigos, buenos compañeros o buenos camaradas implica que vamos a tener, o como se les dice a veces, hermanos del Dhamma, son personas que eh, muchas veces tienen más experiencia que nosotros en el camino y nos pueden ayudar con respecto a nuestro desarrollo de la meditación o lo que va ocurriendo en el día a día. Y es muy importante tener buenos compañeros. Es muy importante porque hacerlo solo es difícil, es realmente difícil, ¿sí? No es que no sea posible, no es que no sea posible, pero es un poco más duro y se vive como algo más duro, ¿sí? Cuando uno siente que a veces no puede, imagínense que ustedes no pueden hablar por ahí de lo que les pasa en la meditación,
no lo pueden compartir, sienten que tienen por ahí alguna dificultad y no les resulta sencillo poder aclarar eso. Cuando tienen un amigo que por ahí tiene más experiencia y eso se aclara, la situación cambia rápidamente en la mente de uno. Pero cuando uno no tiene con quién hablarlo eso, con quién compartirlo, uno muchas veces siente que está atascado, porque es como si se chocara con la misma piedra todo el tiempo. Después está, por supuesto, el amigo que viene y te dice, mira, fíjate, ¿por qué no haces tal o cual cosa y vos haces exactamente lo contrario? Pero no importa, tu amigo te lo dijo, tu amigo te lo señaló. Entonces tu amigo viene otra vez y vos le volvés a decir exactamente lo mismo y tu amigo hace lo contrario, porque está bien, yo venía a escuchar y está muy bien que haga lo contrario. Y lo hace muchos años, hasta que en algún momento se da cuenta. Che, vos sabés que ahora me di cuenta de esto y vos se lo estuviste diciendo un montón de tiempo. Entonces los amigos tienen paciencia y son generosos con el oído, escuchan, ¿sí? Escuchan sin juzgar. Y luego cada persona es como me guía, hace lo que le parece, hace lo que le parece. Y tiene que hacerse cargo y aprender de eso, aprender de su propia experiencia, porque si uno no aprende por propia experiencia, no aprende nada. Y para eso sí nos tenemos que darnos con la misma piedra unas cuantas veces, hasta que no haya piedra. Ni siquiera la tengamos que saltar, sino que la piedra no esté más ahí, no estén más las condiciones para tomar esa misma ruta donde nos vamos a encontrar con la misma piedra, porque la piedra no es que está ahí, la piedra está adentro de un camino. Y si yo tomo ese camino, la piedra va a estar ahí. Entonces, cuando uno deja de tomar ese camino, deja de tomar la misma decisión, en otras palabras, deja de estar apegado a la propia opinión, porque de eso se trata muchas veces la amistad, ¿no? Cuando alguien te dice algo, un amigo te dice algo, y te lo dice con generosidad y con amor, Y, y uno dice, yo te quiero un montón, vos sos un amigo mío y tengo un montón te quiero mucho, pero más me quiero a mí y más quiero mi opinión. Y eso es lo que uno hace, que ese mismo apego que tiene por la opinión personal es lo que no le permite observar que esa conducta repetida lleva siempre al mismo derrotero, a la misma piedra. Entonces la segunda cosa, la primera entonces es los buenos compañeros, que es lo lindo de compartirle, que comparte la sanga. Encontrarnos, compartir la práctica, sea meditando semanalmente o en una jornada o en un retiro. Además, el monje es virtuoso, mora restringido por el patimoca, es poseedor de buena conducta y el soporte, viendo peligro en la más mínima falta. Habiéndose comprometido con las reglas de entrenamiento, se entrena en ellas. Cuando la liberación de la mente aún no está madura, esta es la segunda cosa que conduce a su maduración. La segunda cosa son los preceptos, ¿sí? Es decir, es muy importante los preceptos, porque es la conducta que hacemos todos los días, cómo nos comportamos diariamente. Cómo nos comportamos diariamente es un reflejo de cómo está nuestra mente, lisa y llanamente. Entonces, el precepto no es una regla externa que alguien nos va a venir a decir o corregir, sino que es un estado mental muy sano que nos permite vivir sin conflictos y sin remordimiento. Y hace que a la mente le resulte más fácil tranquilizarse. Piensen en simplemente si ustedes tienen una pelea con alguien, le va a pasar lo que les pasó a Meguía. Tengo pensamientos
de aversión o pensamientos de hacer daño. Y pueden estar con uno con esos pensamientos ¿cuánto tiempo? Días, horas, tortura total. Además, llega a escuchar a voluntad, sin problema ni dificultad, las charlas concernientes a la vida austera que conducen a la apertura del corazón, es decir, charlas sobre tener pocos deseos, sobre el contentamiento, la reclusión, sobre no pegarse a otros, el surgimiento de la energía, la conducta virtuosa, la quietud, la sabiduría, la liberación y sobre el conocimiento y la visión de la liberación. Cuando la liberación de la mente aún no está madura, esta es la tercera cosa que conduce a su maduración. Las charlas del Dhamma, ¿sí? Escuchar el Dhamma tiene un montón de efectos y todos ustedes que han estado en retiro saben que cuando después de una charla, después de escuchar un sutta, las meditaciones que siguen no son iguales. Y la sencilla razón por las cuales no son iguales son porque los sermones están compilados por arahants, que son las personas que más entienden de cómo funciona la mente. Entonces, cuando los escriben, lo escriben de cierta manera y tocan ciertos temas que son muy propicios para condicionar la mente para que entre en una serenidad y en una atención más fácil. Entonces, fíjense que escuchar las charlas llega a escuchar a voluntad, sin problemas ni dificultad, las charlas concernientes a la vida austera que conducen a la apertura del corazón. Esta es una traducción, no estoy seguro que, que en Pali diga esto, ¿sí? Pero ¿qué es la apertura del corazón? Es decir, charlas, dice, es decir, charlas sobre tener pocos deseos, sobre el contentamiento. ¿Qué son pocos deseos y el contentamiento? ¿Qué les parece? Que no necesitas nada más. Es un poco general lo que dijiste. No te puedo decir que no, pero ¿qué es? Estás en Ese es el resultado. quinto. Ecuanimidad, Fede. Ese es el resultado. Yo ahora me estoy poniendo exactamente al contrario de tener pocos deseos y estoy poco contento. Entonces, ¿cómo me estoy poniendo? O sea, exigente, exigente. Cuando me pongo exigente y tengo mucha expectativa, tengo muchos deseos, o uno muy fuerte, y no estoy contento con nada, nada me viene bien. Entonces es difícil escuchar, pues la mente se está moviendo todo el tiempo, se mueve y no estoy atento, porque en realidad quiero esto, quiero aquello, tengo que estar acá, tengo que estar allá. Pero claro, es eso. Entonces, si uno está exigente, no se da cuenta que está generando las condiciones para no escuchar. Después dice la reclusión, que es lo que estuvimos haciendo acá, no sé, ahí ustedes en su casa, salvo Fabio, sobre no pegarse a otros, el surgimiento de la energía, bueno, los preceptos, la quietud, la concentración, sabiduría, la liberación y sobre el conocimiento y la visión de la liberación, es decir, todo lo que todos los temas que se tocan dentro de una charla del Dhamma. ¿Sí? Además, el monje o la persona hace surgir. Es muy importante acá aclarar una cosa. Cuando acá nosotros encontremos con la palabra monje, es la traducción de bhikkhu, pero bhikkhu no significa monje nada más. Bhikkhu también significa el laico que practica. Y sobre todo el laico que practica en un retiro es un bhikkhu.
o Bikuni, ¿sí? Acá ya me tiraron con una maceta. Bien. Eh, Además, el monje hace surgir la energía para abandonar los estados perjudiciales y adquirir los beneficiosos. Es fuerte, firme en su esfuerzo, no descansando en su tarea de cultivar los estados saludables. Cuando la liberación de la mente aún no está madura, esta es la cuarta cosa que conduce a su liberación. Entonces, fíjense que la cuarta cosa es el noble esfuerzo, las 6 R's. Hace surgir la energía para abandonar los estados perjudiciales, sí, los estados malsanos y adquirir los beneficiosos. Hace surgir la energía, no es tan fácil, ¿vieron? El Buda no dice, cuando ves una cosa así que te hace mal, largala. No, 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 no. No es tan fácil porque cuando surge un estado negativo, un estado malsano, a veces no es tan fácil abandonarlo y se requiere una cantidad de energía. Por eso le pone esfuerzo y no le pone mouse o no le pone cliquea en el casellerito para... Es un esfuerzo. Ahora, acá es una cosa importante definir qué es esfuerzo, ¿no? Que lo hemos charlado con Violeta en nuestra charla filosófica sobre de qué se trata el esfuerzo. Esfuerzo no es hacer fuerza. Y esto, no, porque la palabra esfuerzo tiene la palabra fuerza adentro, entonces medio que es confuso. Pero esfuerzo no es hacer fuerza. Esfuerzo implica, el esfuerzo está en dejar, en abandonar. Esto es lo difícil. Si uno reconoce el estado malsano, muchas veces ese estado malsano, sobre todo si tiene la pilita de la emoción adentro, la pilita del conejito Duracell, tiene una energía muy grande. ¿Qué significa eso? Que estoy muy identificado. Y por ahí yo lo reconozco y me cuesta dejarlo. ¿Por qué? Porque tiene tanta inercia ese estado, tanta inercia que me lleva de la nariz. Y acá es donde todas las fórmulas basadas en la voluntad de bajar de peso se hacen torta, porque no funciona por ahí. Yo tengo que reconocer que no me hace bien. Tengo que reconocer ese estado malsano y luego lo tengo que abandonar. El abandono es la primer parte de ese esfuerzo. Reconocerlo y abandonarlo es la primera parte. Y voy a abandonarlo en una determinada, en un grado determinado. No lo voy a abandonar entero. Voy a abandonar algo de eso. Y la sensación de abandonar es soltar. Soltar algo. Nunca es, si apretan, no están soltando. Digo, les llevo un ejemplo físico para que se den cuenta. Abandonar la fuerza que estás haciendo para agarrarlo. Lo que sigue es la relajación. La relajación es lo que le saca justamente, es la avidez a todo ese proceso anterior. Y la avidez es, no me gusta, quiero que se vaya. O me gusta, quiero que se quede, lo que fuera. Y ahí, cuando me relajo, hay un momento, un instante donde siento alivio. Por ahí no es mucho el alivio que siento en ese momento. Pero en ese momento, si yo me relajo, hay un instante donde la mente está libre. Es solo un instante. Pero como la mente no está liberada todavía, quiere comer algo. Y ahí es donde uno decide, bueno, ¿viste que estuviste comiendo papas fritas? Bueno, ahora viene el momento de la lechuguita. No, por favor. Entonces uno sonríe y vuelve al amor benevolente o a la respiración, al objeto de meditación. Con esa sonrisa y con ese alivio.
y cultiva ese estado sano. Entonces ven que el esfuerzo tiene dos partes, uno es dejar y el otro es reorientar. En el medio de ese dejar y de ese reorientar está tranquilízate, tranquilízate, tranquilízate. Antes de buscar lo bueno, tenés que tranquilizarte. Dejaste, bueno, ahora déjalo ir. Y ahora volvé. No lleves esa avidez al objeto de meditación, porque si no, se empieza a generar un circuito de cada vez más presión. Más presión y en un momento la meditación se transforma en estar haciendo fuerza contra algo. A veces es el miedo a no distraerse. Tengo miedo de distraerme. Perdón, el miedo a distraerse, no a no distraerse, el miedo a distraerse. Entonces tengo miedo de perder la atención, de estar en contacto con el objeto de meditación. Pero ahí es donde viene el recuerdo de qué es atención plena. La atención plena es recordar cómo se mueve la mente de un objeto a otro. Es el proceso que observa los movimientos de la mente. Entonces, necesitamos una intención suave para estar con el objeto de meditación, para hacer contacto, y una atención fuerte. La atención observa ese contacto y en algún momento surge una distracción. Cuando surge la distracción, en ese momento no tuve atención. Cuando la reconozco, la atención volvió. Ah, la mente se movió. Y hago las 6 R's y vuelvo. Y la mente observa ese movimiento de retorno al objeto de meditación. Entonces, este proceso que le llamamos atención plena, observa esos movimientos y no se identifica con ninguno. No quiere quedarse con el objeto de meditación para fusionarse, solo es estar ahí y observarlo desde una distancia amable. Entonces, si uno se sienta a meditar con el recuerdo de que la mente se va a mover, ya uno no tiene una mente exigente, porque sabe que la mente se va a mover. Si nosotros nos estamos sentando a meditar con la creencia, ay, a ver si esto se calma, olvídense, acaban de firmar el contrato para que la meditación sea un infierno. No. Y observen entonces que primero el Buda dice, primero buenos amigos, después observa la conducta, después escuchá las charlas donde vos vas a recibir las instrucciones y luego viene el noble esfuerzo. Tenés que hacer surgir la energía para abandonar el estado malsano. Tenés que reconocer que es un estado sano. La atención está siempre siempre es ese proceso que observa ese movimiento. Solo lo observa. Entonces, cuando yo me voy a sentar a meditar, la mente se va a mover. No voy a buscar entonces en la meditación una pastilla que me calme, sino que cuando empiezo a observar de esta manera, la mente se calma. Y ustedes pueden tener una meditación bastante activa y sentirse muy tranquilos. Y pueden tener una meditación muy tranquila, con muy pocas distracciones y sentirse muy tranquilos. Los obstáculos son absolutamente necesarios para el entrenamiento. Si no hay obstáculos, no hay entrenamiento. O sea que háganse amigos de los obstáculos. Cuando dice tener buenos amigos es ponerse de amigos de los obstáculos. Porque si no hay obstáculos yo no puedo reconocer
estos movimientos. Si no puedo reconocer el movimiento de la mente, no puedo desarrollar mi atención. No hay manera. Entonces puede ser que en algún momento ustedes abandonan el obstáculo y entran en un estado de llana. Bien, muy bien. Luego cuando viene un obstáculo, dice, este obstáculo que me sacó del llana, ¿por qué? Si en ese momento estás aprendiendo que lo tenés que dejar, estás aprendiendo cuando estás en llana, absolutamente, pero también estás aprendiendo cuando salís de él. Además, ¿cómo vas a aplicar el noble esfuerzo si no hay Claro. obstáculo? No se puede. No hay forma de hacer ese paso. Entonces ahí donde nosotros tenemos los dos procesos juntos en el Twin, Samatha y Vipassana. Y fíjense que todo esto radica en intentar controlar Vedana, intentar controlar la sensación presente. Todo esto surge porque lo que sentimos como experiencia presente no lo podemos controlar y está bien que sea así, porque eso es el resultado de lo que pasó en el pasado. Lo que nosotros podemos observar es cómo reacciona la mente a ese presente. Y la primera reacción a Vedana va a ser, me gusta, no me gusta. Si su atención es intensa, se van a dar cuenta que surge una sensación agradable o desagradable y la mente la nota, y ni siquiera se va, simplemente nota eso. Pero no surge ni el me gusta ni no me gusta. Y a muchos de ustedes le ha pasado eso en el retiro. Porque la mente está tan compuesta, es decir, hay tanta ecuanimidad, que no hay problema. Si nuestra atención es un poco más débil, va a surgir esto no me gusta. Y ahí vamos a notar el movimiento. No me gusta. Y ahí haré las 6 R's. Si mi atención es aún más débil, va a surgir el no me gusta y van a surgir las historias por qué no me gusta o por qué sí me gusta. Y ya el estado mental es un poquito más emocional, porque ya las historias empiezan a generar nuevas sensaciones. Si me doy cuenta en ese momento, 6 R's. Esas historias son el apego. Y si mi atención es aún más débil, va a surgir el no me gusta o el me gusta, van a surgir las historias de por qué me gusta o no me gusta, y va a surgir un complejo de emociones y sentimientos, el cual yo soy así, yo siento de esta manera, que es la tendencia emocional habitual o va a existir, van a sentir en sus mentes yo existo de esta forma, y todavía ahí pueden hacer 6 R's porque todavía hay, está pasando ese proceso en la mente. Todo esto son milésimas de segundo. Ahora, si mi atención no hay atención, yo tengo una sensación desagradable, todo este proceso pasó y le contesté al otro de mala manera. No vi este proceso y actué para afuera, pero no vi el proceso del que se está cocinando. Este proceso, sensación, avidez, apego, tendencia emocional habitual y acción, y en de sufrimiento, es un proceso fijo que ocurre en todo momento en la vida de uno. El asunto es entenderlo como lo que es, eso es un proceso, es la mitad de un proceso, faltan los 6 eslabones del principio que son para otro momento. Es solo un proceso que ocurre en ese orden. El asunto es que nosotros en alguno de estos eslabones decimos yo, mío, esto es mi yo, esta es mi alma. Y ahí viene la confusión. No que son condiciones que dan condiciones y que dan frutos, nada más. Por supuesto, depende de la semilla, el fruto va a ser diferente. Si ustedes ven esto, se van a dar cuenta de la importancia entonces del noble esfuerzo, digamos, de justamente de una perspectiva más armoniosa de la cosa, de no andar buscando siempre el conflicto con la mente. Y que la mente se acostumbra.
Y después tiene una inercia que es como querer frenar un tren, el tren magnético japonés que viaja a 600 kilómetros. Bueno, no sé si cuánta inercia tiene el tren magnético, pero vamos a poner un tren de acá del Sarmiento, ¿sí? Que tiene que frenar. Un tren es algo muy pesado y si tiene que frenar, va a tardar en frenar. Bueno, esto es, si yo tengo un tren muy pesado en la cabeza, para que eso frene, tengo que ser paciente. ¿Por qué le di? Le di a la velocidad. Y hasta que frene tiene su tiempo. Lo que va a requerir del meditador, paciencia, gentileza, apertura, paciencia, gentileza, paciencia. Además, el monje sabio posee la sabiduría que discierne el surgimiento y la desaparición, que es noble, penetrante y conducente a la completa destrucción de la liberación. Esto no está bien traducido. Sería la completa destrucción de las corrupciones, que conduce a la liberación. Cuando la liberación de la mente aún no está madura, esta es la quinta cosa que conduce a su maduración. Es decir, que empieza, fíjense que dice, posee la sabiduría que discierne el surgimiento y la desaparición. Y esa sabiduría es noble, penetrante y conducente a la liberación. Este es el asunto, ¿sí? Cuando ustedes hacen el noble esfuerzo, ¿qué están observando? ¿Cómo surge la distracción? Cuando ustedes le dejan de prestar atención y vuelven al objeto de meditación, ¿qué le pasa a esa distracción? En algún momento se va. O sea que ustedes están contemplando el surgimiento y la cesación. Por supuesto, se va un segundo, 10 segundos, puede irse a veces minutos, sí. En algún momento vuelve a surgir, pero estamos hablando de surgimiento y cesación. O sea que en ese momento ustedes se están viendo con sabiduría. Surge y cesa. Y por ahí, ustedes no le dan mucho valor a eso. Ah, bueno, sí, yo veo que surge y cesa. Sí, estás viendo algo que es re difícil de ver. Sí, bueno, sí, surge y cesa. Sí, sí, en la meditación lo vi 300 veces. Bien, Faltan 3 millones. no importa, pero acabas de ver de manera sabia cómo surge y cómo cesa. Eso no es poca cosa, porque en líneas generales no se ve de esa manera las cosas, se ve como esto. ¿Qué es esto? Una cosa, un sustantivo. Vos sos así, no que surge un estado mental y cesa el estado mental. Yo soy así, Yo esto va soy a ser así, así, vos sos así. él siempre me va a decir lo mismo, Es este país va a ser siempre así. muy importante porque cuando la mente ve el surgimiento y la cesación deja de cosificar todo y empieza a ver qué acciones que surgen y cesan. ¿Y por qué surge y cesa? Y porque depende de qué la condicione. Como hablábamos con Ismael del Sutta, del Samyutta Nikaya. Los campos, el campo es el karma. La semilla es la conciencia, que es el estado mental, y el alimento o el nutrimento es la avidez. Si yo le quito la avidez, es decir, me relajo y me tranquilizo a ese estado mental malsano, que es la semilla, ¿la semilla qué le pasa? ¿Va a florecer? No, no florece porque no están las condiciones. Entonces el campo, que es el karma, y esa semilla ahí no florece. ¿Por qué? Porque no está, no tiene la condición de luz, de humedad, etcétera, etcétera. ¿Entienden por qué es tan crucial el noble esfuerzo y la atención plena? Entonces llegan a este quinto paso, que es, mirá, che, vos estás observando bien, surge y cesa. Y van a ver una cosa además ahí, cuando ustedes observen que surge y que cesa, que cuando ustedes observan que surge y que cesa, por ahí no se dan cuenta. Pero a mí me lo han dicho muchas veces y cuando me los dicen, a veces no son totalmente conscientes de eso. Me dicen, sí, vino y se fue. Ajá, vino y se fue. Muy bien. ¿Y qué te pasó? Me sentí re tranquilo. Mira qué bueno. Y es verdad que hay una tranquilidad que es dependiente de ese obstáculo que cesó. Pero también hay una tranquilidad
que es directamente dependiente de esa forma de ver. Porque ¿qué es lo que nos pasa cuando tenemos un estado malsano? Este estado se va a quedar acá para siempre y nunca más va a cambiar. Lo creemos permanente. Y voy a estar mal todo el día y mañana también. El dolor no se ve más. O un dolor físico, lo que fuera. Entonces, cuando ustedes ven vino y se fue y sienten tranquilidad por el alivio, es verdad, no hay contacto con un estado malsano, es verdad, pero también hay una perspectiva que habilita eso, que lo que estoy viendo es impermanente. Cuando las condiciones se van, eso no está más. Cuando yo lo creo permanente, es cuando sufro. Viene dukkha, la segunda. Y la tercera que viene pegadita es que yo sufro. Viene la idea de ata, de alma. Pero cuando yo lo dejo ir y veo cómo surgió y cómo cesó, lo que estoy viendo es un proceso que es impersonal. Solo surgió, solo cesó. ¿Y dónde estoy yo? Si yo soy ese estado mental que surgió y cesó, ¿dónde estoy ahora? Ah, porque ya no estoy más. No. O sea que cuando ustedes observan de esta manera, están observando un montón de niveles. No solamente el alivio, que por supuesto es fundamental, la experiencia, en ese momento me alivio. Dejo ir este estado y me alivio. Buenísimo, hay que reconocer eso. Sino una manera de observar. Y luego eso se transforma en un recuerdo. Cuando vengan entonces esos fantasmas o esos estados mentales tan infernales o duros, acuérdense, esto es así, algo que surge y cesa. Si yo lo alimento, eso va a quedarse más tiempo. Y parte de ese alimento es ponerle intención a ese estado mental. Comentar ese estado mental, estarle encima, eso lo alimenta. Negarlo, a mí no me pasa nada, yo no siento nada, esto no me está No me pasando, afecta. esto no me está Esto no me pasando, afecta. también lo alimenta. Bueno, entonces dice, me guía, cuando el monje tiene buenos amigos, buenos compañeros, buenas camaradas, cabe esperar de él que sea virtuoso, es decir, que cumpla los preceptos. ¿Sí? Además, cuando el monje tiene buenos amigos, buenos compañeros, buenos camaradas, cabe esperar de él que llegue a escuchar a voluntad, sin problema ni dificultad, las charlas concernientes a el Dhamma. Además, cuando el monje tiene buenos amigos y buenos compañeros, buenos camaradas, cabe esperar de él que haga surgir la energía para abandonar los perjudiciales estados y adquirir los beneficiosos estados, no descansando en su tarea de cultivar los estados saludables. Además, cuando el monje tiene buenos amigos, buenos compañeros, buenos camaradas, cabe esperar de él que sea sabio, que posea la sabiduría que discierne el surgimiento y la desaparición, que es noble, penetrante y conducente a la completa destrucción de la liberación. Habiéndose establecido a sí mismo en estas 5 cosas, el monje o la persona debe desarrollar otras 4 cosas. La percepción de lo repugnante, bueno, disculpen, acá la palabra repugnante es una traducción que se usa, pero es la percepción de el desencanto debe ser desarrollado para abandonar la codicia. El amor benevolente debe ser desarrollado para abandonar la aversión. La atención plena debe ser desarrollada para cortar los pensamientos. La percepción de la transitoriedad o la impermanencia debe ser desarrollada para erradicar la presunción del yo soy. Cuando uno percibe la impermanencia, la percepción del no yo se estabiliza.
Cuando uno percibe al no yo, erradica la presunción del yo soy, lo cual es el nirvana en esta presente vida. ¿Sí? Entonces, sí, acá tiró una, ¿no? Tiró una bomba al final. Veamos, entonces, cuatro cosas. La primera, la percepción del desencanto debe ser desarrollado para abandonar la codicia. ¿Qué es la codicia? Yo quiero, me gusta. ¿Sí? Acá me permito hacer un pequeño comentario, sobre todo para algunos de ustedes que por ahí ya tienen bastante experiencia, donde esta observación es pertinente. En general uno habla de los obstáculos de una manera negativa, pero también están aquellos obstáculos que se ven del otro lado, lo lindo. Y lo lindo también tiene su gran cuota de apego. Entonces tengo que aprender a ver lo lindo como eso, como lo lindo. Nada más. Siempre la mente anda buscando, en definitiva, lo agradable. Siempre. Aun cuando no le gusta algo es porque busca algo que le gusta. Entonces tenemos que darnos cuenta cuando la mente está, ay, me gusta este estado de llana, ay, me gusta esto de no tener pensamientos, ay, bueno, Me gusta esta tranquilidad. me gusta esta tranquilidad, bueno, no hay problema. Cuando surgen tal las condiciones, bárbaro, y cuando no, bárbaro igual. Lo segundo es, el amor benevolente debe ser desarrollado para abandonar la aversión. Ese me parece que lo conocen, ¿no? La atención plena debe ser desarrollada para cortar los pensamientos, ¿sí? Pero cuando uno está atento a cómo se mueve la mente, los pensamientos empiezan a dejar de ser interesantes. Cualquier pensamiento, ¿sí? Cualquier pensamiento, cualquier formación mental. Uno pierde interés, porque es todo lo mismo. Sea placentero, sea doloroso, es igual. Va a hacer que la mente vaya a comer ahí. Pero siempre es el mismo restaurante, ¿eh? Y en general es comida rápida, La misma comida. ¿sí? La percepción de la impermanencia debe ser desarrollada para erradicar la presunción del yo soy. Esto es muy importante entenderlo, ¿sí? O sea, cuando uno nota esta impermanencia, empieza a perder pie esa idea. ¿Dónde está esta cosa permanente y que no se mueve? Inmutable. Si todo es condicionado, esa idea de yo también es una condición, también es un concepto, solo una idea, no una realidad. Y a que no saben, esa idea está muy reforzada por la opinión. Y aunque no lo crean, si bien es muy difícil abandonar la opinión, es una de las cosas que se abandona para la entrada de la corriente. O sea que no es de las más bravas, pero tiene su peso. La opinión siempre va atada a una idea de identidad. Y si ustedes tienen una opinión muy fuerte sobre algo, se van a dar cuenta que cuanto más fuerte es la opinión, más miedo tienen, más rabia genera eso y más frágiles se sienten. No importa si la opinión es la paz mundial, ¿eh? Claro. Poco importa que la opinión sea la más noble, poco importa que crean que el budismo es el camino. No, O el nivel es tal cosa. no importa eso, es una opinión.
Bueno, muy bien. Y ahora les quiero leer uno que se los voy a leer muy cortito, porque ya hace un rato largo que estoy hablando, que es del Samyutta Nikaya 45.2, eh, que es el más famoso que se habla sobre todo en relación a la amistad en el camino, y que hace que sea tan lindo compartir estos encuentros, estos retiros o jornadas, ¿no? Son momentos que uno comparte en silencio cuando meditamos, o el mate y las preguntas que hay por ahí después a la mañana, compartir el almuerzo, el descanso, ¿sí? Así he oído en cierta ocasión el bienaventurado residía en el país de los Sakyas. Allí existía una ciudad de los Sakyas llamada Nagaraka. Entonces el venerable Ananda se dirigió a donde estaba el bienaventurado. Una vez allí, lo saludó respetuosamente y se sentó a un lado. Sentado a un lado, el venerable Ananda dijo esto al bienaventurado. Ciertamente, venerable señor, tener un amigo, tener un buen compañero, tener un buen camarada, es la mitad de la vida santa. De ningún modo, Ananda, de ningún modo, le dice el Buda. Tener un buen amigo, tener un buen compañero, tener un buen camarada, lo es todo en la vida santa. Porque pues cuando una persona es un buen amigo, un buen compañero, un buen camarada, de él se espera que cultive el noble óctuple sendero y que haga prosperar el noble óctuple sendero. Y ahora se los voy a leer. Y cómo Ananda, el buen amigo, buen compañero, buen camarada, cultiva y hace prosperar al óctuple noble sendero. He aquí, Ananda, que una persona cultiva y hace prosperar el recto punto de vista, que es el primer peldaño, basado en el discernimiento, basado en el desapego, basado en la cesación, cuya culminación es el abandono, el desprendimiento. Cultiva y hace prosperar la recta intención, que es el segundo, que se basa en lo mismo, en el discernimiento, en el apego, en la cesación y que culmina en el desprendimiento. Cultiva y hace prosperar de esa intención, que la palabra recta, samma, que se la traduce como recta, en realidad en sánscrito significa armoniosa, viene de armonía. Entonces, el armónico punto de vista trae la intención armónica. Esto trae la recta palabra o la palabra armoniosa, que se basa en el discernimiento, en el desapego, en la cesación y la culminación es la liberación. La recta palabra llega a la recta acción o a la acción armoniosa. Eso lleva al armonioso medio de vida. Eso nos termina dando el recto esfuerzo del cual ya hablamos, ¿sí? Que sería el esfuerzo armonioso. Medio raro, ¿no? El esfuerzo armonioso. Eso nos da la atención plena o la atención armoniosa o una perspectiva diferente, que es por ahí la indicación que te di a vos o le di a otros ahora de empiecen a observar cuando se sienten que recuerden que la mente se va a mover. Ya estén atentos a que la mente se está moviendo en ese momento donde ustedes se están sentando. Me estoy sentando y la mente se mueve. Me estoy parando y la mente se mueve. Recuerden que eso va a pasar. Y eso nos da, cultiva y hace prosperar la armónica, la quietud armónica o la concentración, como se la suele traducir, que es cuando la mente empieza a estar tranquila, contenta en donde está, sin deseos de moverse. Así es Ananda como el monje, que es un buen amigo, un buen compañero y un buen camarada, cultiva el noble octuple sendero y hace prosperar el noble octuple sendero. De esta forma, también Ananda
se debe entender el tener un buen amigo, un buen compañero y un buen camarada como si fueran el todo de la vida de santidad, contando conmigo, Ananda, como un buen amigo, como un buen compañero y un buen camarada. Los seres sometidos al nacimiento se liberan del nacimiento. Los seres sometidos al envejecimiento se libran del envejecimiento. Los seres sometidos a la muerte se liberan de la muerte. Los seres sometidos a la pena, al lamento, al sufrimiento, a la frustración y a la tribulación se liberan de la pena, el lamento, el sufrimiento, la frustración y la tribulación. Así también, Ananda, se debe entender el tener un buen amigo, un buen compañero y un buen camarada como si fuera el todo de la vida santa. O sea que el Buda se coloca como un buen amigo. Y es muy interesante esto porque cuando el Buda logra su despertar completo, podría haberse ido al bosque, se queda ahí y disfrutar de su vida. Pero tomó la decisión de enseñar, es decir, de la generosidad de poder mostrar un camino y un método para el abandono del sufrimiento. ¿Cuál es el camino para llegar al abandono del sufrimiento? Una persona que en realidad ya lo había hecho, ya está. Y ahí es donde viene la palabra compasión, que no es lástima por esta gente que está acá, sino es el deseo de que no sufran. La compasión es ese deseo que nos permite entender que las personas viven de acuerdo a las decisiones que toman y que no necesitamos compartir las mismas opiniones, sino simplemente que los podemos irradiar, aunque no tengan la misma opinión que tenemos nosotros. Y si está tomando una decisión que lo hace sufrir, bueno, uno lo acompaña igual. Y el Buda entonces se transforma en un buen amigo. Fíjense a todas las personas que le ha enseñado. Hay un estudio que obviamente no es solamente, digamos, es un estudio que se hizo que aparentemente el budismo en la época del Buda se dicen que alrededor de unas 60 millones de personas recibieron esa enseñanza a lo largo de los 45 años de enseñanza del Buda. Es un montón de gente. Entonces, está bueno entonces ser agradecido con los compañeros de práctica, ¿no? Porque es un lugar que nos ha pasado a todos, de por ahí no sentirnos bien, venir a un retiro, venir a una jornada y sentirnos que pasaba algo diferente, que alguna perspectiva cambiaba, que uno salía de la jornada o salía del retiro, volvía a la vida y decía, no, lo mismo no, otra vez lo mismo no voy a hacer, porque cada vez que hago lo mismo, me pasa lo mismo. Algo sentí, algo percibí en ese ambiente, en ese aroma, en ese lugar en el que estuve compartiendo con esas personas que me hizo pensar las cosas de otra manera. En otras palabras, cambiar la opinión. Si ustedes ven esto, van a ver que la proeza del Buda, porque la proeza del Buda es, luego de abandonar a sus 5 compañeros de hacer las austeridades, toma la determinación de que hasta que se le sequen los huesos, hasta que él no encuentre la suprema liberación del sufrimiento, toma la determinación, no importa que se me sequen los huesos, acababa de secarse los huesos. Literal. Pero recuerda primero ese estado del primer yana, de cuando era niño, y empieza a entender de que por ahí era el camino. Y se empieza a sentar de una manera completamente diferente. Entiende que no es la vida del palacio y entiende que no es ese esfuerzo brutal,
Pereza no es, obsesión tampoco es. Hay algo que está en el medio, que tiene con qué cultivar, cultivar. Y se acuerda de cuando era niño, y se acuerda de la experiencia del primer yana, no es que se acuerda, no se acuerda de sus maestros, porque él había alcanzado la esfera de la nada y la esfera de ni percepción ni no percepción. No se acuerda de eso. Se acuerda de cuando él era niño, de una mente blanda, de esa tranquilidad que tenía abajo del árbol, en el medio de una ceremonia, de una fiesta, de una cosecha, porque el padre iba a dar el primer surco y sembrar la primera semilla y se esperaba que el primogénito del reino también lo hiciera. No, ¿dónde estaba el muchacho? Sentado bajo un árbol. Dale, nene. Y lo manda al ministro y el ministro lo ve tan tranquilo y sonriente que no se atreve a molestarlo. Pobre ministro, ¿no? No quiere molestar al príncipe y el rey que lo está mandando. Se acuerda de eso. Y entonces empieza a entender y dice algo muy importante. Esta felicidad que surge de que la mente se recoja en sí misma, de que se colecte en sí misma, no es una felicidad que uno le tenga que temer, porque está bien. Y está unos días hasta que logra el despertar. Pero es muy interesante observar las tribulaciones del Buda antes de ser el Buda. Y no tenía un aparatito así para mandar un mensaje o ver una charla en YouTube. O sea, lo que yo les pido es que por un momento se pongan en la piel de este hombre, en el medio de una selva. Hablamos de mosquitos, hablamos de depredadores, hablamos de no tener un techo. Está bien, se habrá construido algo, ¿no? La determinación de esa persona. Pero a su vez, ¿qué tuvo que pasar? Él tuvo que reconocer que la vida de Palacio no era, tuvo que abandonar esa opinión y tuvo que abandonar la opinión de que comiendo un grano de arroz cada 15 días también se iba a liberar. No, pero eso era una opinión de él, eso era una creencia, este es el camino. Y tuvo que claudicar. No, no es esto y no es aquello. No es, no es lo que yo pienso que es. Porque esto que yo pienso que es, termina en lo mismo. Nacimiento, enfermedad, sufrimiento, muerte. Entonces cuando empezó a pensar así, empezó a ver el origen dependiente. ¿Y qué da lugar al nacimiento? Baba, la existencia, que es la tendencia de la mente. ¿Y qué da lugar a esa tendencia de la mente? El apego. Ah, las historias que me hago es lo que da lugar a eso. ¿Qué da lugar al apego? La avidez. Me gusta, por eso, como me gusta, me creo las historias. ¿Y qué es lo que me gusta o no me gusta? ¿Cuál es la condición de la avidez? Lo que siento en el presente, Vedana, la experiencia presente. ¿Y la experiencia presente de dónde viene? ¿Cuál es la causa? El contacto. Si no tengo contacto con algo, no lo experimento. ¿Y el contacto de dónde viene? ¿Y con qué hago contacto? Con los 5 sentidos más la mente, las 6 puertas de los sentidos, las 6 bases. ¿Y las 6 bases de dónde vienen? Mentalidad, materialidad. Nama Rupa, nombre y forma. La mente pone nombres, ¿sí? La mentalidad. Y vuelve a aparecer sensación, percepción, contacto, atención e intención. Y el cuerpo. Ahí están las 6 bases de los sentidos. ¿Cuál es la condición de eso? Conciencia. Porque es la conciencia lo que me provee de el conocimiento o del darme cuenta que hay Namarupa.
un proceso doble. ¿Qué da lugar a la conciencia, a ese estado mental? Sankaras, las formaciones mentales. ¿Saben de dónde viene Sankara? En sánscrito, samkara era un término usado en el teatro que significa maquillaje. Y después se utilizó para las tradiciones espirituales. Una formación mental es un maquillaje. Es algo que en realidad no es real por sí mismo. Solo muestra algo. Es lo que va a dar lugar al concepto que tengo de eso. A la idea que tengo de eso. ¿Cuál es la idea de estos sankaras, de estas formaciones? La ignorancia. Esa es la causa. ¿Qué es la ignorancia? Es la presunción de que yo soy. Y el Buda lo llama la presunción de que yo soy. Yo presumo de un yo. Porque el Buda dice que de ninguna manera se puede aseverar que hay un yo. No hay nada que indique que eso exista. Interesante, porque ahí es donde viene, bueno, y si no hay un yo, ¿qué hay? Y si vos pensás que hay algo, estás pensando que si no hay, es que no hay algo. ¿Y quién te dijo que hay? Es una presunción. ¿Y qué es una presunción? Una suposición, con cierto orgullo detrás, ¿no? Con energía. Supongo con energía. Y el Buda ve todo esto. Primero lo ve así, y luego ocurre. Bueno, ¿tienen preguntas? Este es el momento. Te agarras la cabeza, Santi. ¿Estás bien? Me volaste la croqueta. Sí. Respecto a las 6 R's, eh, lo primero es reconocer. ¿Cuándo es solo un reconocer que me fui, retiré la atención, y cuándo es reconocer cuál es ese obstáculo? Ah, ¿Y cuándo es importante reconocer cuál es ese obstáculo? ¿Y cuándo mira, solo reconozco que lo me fui? más importante es que vos, cuando surge el obstáculo, reconozcas que ya no estás con el objeto de meditación. Si en el momento que surge ese obstáculo vos te das cuenta que eso es duda, aversión, inquietud, lo que fuera, y viene esa información en el momento, bien. Si no, no importa. Lo que importa es que vos, tu mente ya no está con el objeto de meditación. Lo que por ahí te das cuenta después, si vos seguís sentando, empezás a notar que es siempre el mismo obstáculo. Es decir, la característica del obstáculo es como siempre es el mismo. Inquietud, o pereza, o duda. Por ahí el contenido no es igual, el contenido del pensamiento que surge, pero el obstáculo en sí es el mismo. Pero no importa discernirlo a la fuerza. No es que me quedo reconociendo qué es esto, papa. No. Reconozco que estoy con la mente en otro lado. Luego por ahí vos, si terminás la meditación, haces una retrospectiva. Cuando termina la meditación, te vas a dar cuenta, cuando estaba distraído estaba con la mente pensando en lo que voy a hacer mañana. Estaba inquieto. Con el entrenamiento te va a resultar mucho más fácil reconocer esa característica y a medida que el entrenamiento se vaya desarrollando, se puede hacer cierta cosa para justamente que no siga surgiendo ese obstáculo. La indicación que te di yo hoy en la entrevista es parte de eso. Menos presión con el objeto mental, con el objeto de meditación, perdón, hace que justamente disminuya la cantidad de energía en la mente y hace que la
el factor de la tranquilidad tenga más condición para surgir. Cuando hay una mente que está muy obsesionada o que está muy inquieta, es que hay mucha energía, demasiada. Los veo a todos muy Domingo de Julio. Sí, Juan. Fede, ¿puedes hablar un poquito sobre la opinión que uno tiene de todo esto? Y me está resultando difícil procesar Eh, en qué momento suelta la opinión. la opinión habla por sí sola. Entonces, Eh, a ver, tenemos que tener en claro a qué refiere el Buda con abandonar la propia opinión. Eh, el asunto es que la opinión es una... Uno puede tener una opinión sobre cualquier cosa. La mente va a forjar una opinión sobre cualquier ámbito de la vida de uno. El asunto es cuando esa opinión no conduce al bienestar de uno ni del otro. Entonces, cuando, por ejemplo, en una conversación, en una discusión laboral, por ejemplo, donde se están discutiendo dos formas de hacer distintas, que de ninguna manera congenian, y te estoy hablando acá de la supuesta situación donde ambas personas desean lo mejor para la empresa, no estamos hablando de, ujú, otra, de otras intenciones más por ahí siniestras, sino que ambos dos creen que sus métodos es lo mejor para lo que tiene que pasar. Es muy interesante ahí observar que inclusive entre dos amigos puede llegar a haber un conflicto por hacer valer esa opinión. Cuando empieza a surgir el conflicto, en realidad lo que ninguna de las dos personas se está dando cuenta es que hay miedo a perder algo. En este caso, la empresa, lo que fuera. Y ese miedo genera de que lo que yo te digo es la mejor manera de hacer y la que vos decís no. Y ese miedo, que ya es la sensación, Vedana, ya hizo surgir no me gusta, ya hizo surgir no me gusta porque lo que vos decís tiene esto, 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 esto y esto, y ya viene la tendencia habitual que puede ser el conflicto verbal. Ahora, si uno toma distancia de la opinión y observa en qué condiciones yo expreso esta opinión, es decir, frente a esta situación presente, yo tengo esta forma de ver y observo que debido a esta situación presente, a mí en la mente me surgen esta manera de actuar mentalmente, de observar, voy a haber ganado esto que decía en la charla, cómo surge mi opinión en relación a lo que está pasando en el presente. Entonces ahí uno se puede dar cuenta si la opinión que tiene uno está basada en un estado mental sano y atento o en el miedo. Toda opinión tiene imbricada adentro, en general, alguna emoción. Entonces, si yo me junto no sé, con Fabio a hablar sobre cómo hacer terapia cráneo-sacral, y Fabio me muestra, mirá, yo utilizo esto, hago esto, lo más allá, y yo con mi experiencia cero en terapia cráneo-sacral empiezo a tener una opinión sobre cómo hacerlo, que es bastante común eso, es bastante común. ujú. Eh, Fabio me va a mirar y en algún momento, obviamente, no va a intentar seguir hablando conmigo, porque yo estoy hablando sobre lo que no sé.
Con la meditación pasa mucho eso también. Personas que son muy principiantes traen un montón de opiniones sobre cómo debe, o lo que debería suceder en una meditación. Y no se los puede convencer, porque no es útil convencer a nadie en realidad. Y fíjate que en una conversación convencer al otro, no, el otro no es que, no es que vos lo convences, es que el otro en algún momento por ahí o lo piensa de otra manera o se retire, pero convencerlo, no. Encuentra la apertura. Claro, se abre a esa posibilidad y pone de alguna manera, pone en duda lo que está pensando y dice, bueno, a ver, probemos. Pero bueno, viste, poner en duda las propias opiniones, ahí es donde entra el orgullo, viste, esta concepción yo soy, si mi opinión no es yo quién soy, no valgo nada. Vienen todo este tipo de cosas, ¿no? De identificaciones, son cosas que construyen la identidad. Y lo que no se ve, ¿qué es al final? La situación. Lo que no estoy viendo es la situación. No importa si yo no medité nunca, no importa si yo nunca hice terapia craniosacral, lo que importa es lo que yo pienso con respecto a eso. Y que yo lo entienda sin ninguna experiencia. Y eso no se puede. Entonces, ¿viste lo que pasó con Meguía? Me quiero ir a sentar, vi acá, ay, me encantó, estaba al lado del río con unos mangos, ¿puedo ir a sentarme? Y espera que venga alguien, le dice el Buda. No, 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 está buenísimo el lugar, es re lindo, ¿me puedo ir a sentar? Y espera que venga alguien. No, no, pero era re linda la sombra y los mangos y el olor y esto, bueno, anda ahí, sentate. Andá, sentate y probá. Y fíjate, ¿cuál era el estado mental de Meguía? Codicia. Quiero sentarme ahí porque este es el esfuerzo que yo tengo que hacer, porque esto se hace de esta manera, porque vos ya estás iluminado, pero yo no. Mirá la cantidad de opiniones que tiene este hombre. Se sentó y ¿qué tuvo? Pensamientos de deseo sensual, obvio, porque se lo llevó consigo. De aversión, porque no se puede calmar. Y de crueldad, que es cuando la aversión se transforma en un poquito más obsesiva. Y si yo te digo esto, te vas a dar cuenta que estos tres tienen mucho que ver con una discusión. Y en realidad lo que no está entendiendo Meguía es que no es el momento para hacerlo, no con esa mente. Porque justamente es eso. Entonces, el Buda le da este sermón que está, está buenísimo. Le dice, mira, hay 5 cosas y después 4. Tómatelo con calma, no te apures, no trates de presionarte, no te exijas. El esfuerzo no es un esfuerzo para afuera, es un esfuerzo para adentro. Entonces, intentar hacer valer la opinión a otra persona no tiene mucho sentido. Cada uno puede pensar lo que quiere y hay que hacerse cargo cada uno de la propia opinión. Entonces, a medida que la práctica va avanzando, ¿qué es lo que te va pasando? Que en realidad te desapegas, ya tu opinión no es muy valiosa. Es decir, ¿en qué sentido? Es lo que es. Y si hay algo que no funciona, cambia. Y bueno, cambiemos para otro lado, porque no vi las condiciones, tengo que cambiar las condiciones, tengo que hacer otra cosa para buscar otro resultado. Viste que parece re obvio, ¿no? Yo pienso lo mismo, pero quiero tener otro resultado. No va a pasarte eso. Querés resolver la situación que se presenta como dificultad en ese momento, no hacer valer tu opinión. Y esa, viste, no es tan fácil de ver. Entonces no nos damos cuenta que estamos viviendo lo mismo porque estamos pensando lo mismo. Y si lo hiciera de otra manera, bien por vos. A ver, ¿cómo lo harías? Algo ahí se abrió. Algo vos dijiste, bueno, yo no puedo seguir haciendo esto de la misma forma. Y si lo hago de otra forma, a ver, che, me siento mejor, bien por vos. Te acabas de enseñar algo. Acabas de abandonar tu opinión. Eso no es poca cosa. Dejaste de creer, dejaste de pedirle peras al olmo. Porque eso es lo que hacemos en una discusión. Me pongo delante del olmo y digo, che, ¿y la espera para cuándo? Pero es un olmo negro. ¿Y la espera para cuándo? Es un olmo.
Sí, 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 ya sé que es un olmo. ¿Y las peras? Y no nos damos cuenta y es así de obvio. Y 2, 3 años, che, esto es un olmo, esto no da peras, ¿no? ¿No? Ah, bueno, me quedo un poco más porque por ahí da una pera. Hasta que en algún momento uno claudica y dice, bueno, no, está bien, es un olmo, no, no va a dar pera. ¿A dónde hay un peral? Allá. Descubrí que no es Descubrí, exactamente, descubrí que el olmo no da peras. Y ahora fui al peral y está lleno de peras. Pero ¿sabés qué me di cuenta? Que no me gustan las peras. ¡Tarán! guía 3.0. ¿Viste? Y es eso el asunto. Es eso lo que transforma la meditación en un espejo tan poderoso. Porque en la meditación no hay nadie. Estás vos con tu mente. No te podés engañar, cómo está la mente. Y la mente está surgiendo lo que está dando por condición. Entonces, la opinión tiene que estar relacionada con la circunstancia que se está dando. ¿De qué manera es posible aliviar el sufrimiento de uno y del otro? Si eso no está dando resultado, esa opinión no vale, no es el momento. Hay que ver las cosas desde otro ángulo, retirarse y aceptar que las personas, cada uno tiene su derecho a tener su opinión y sufrir por ello. Y ahí es donde viene el buen amigo, ¿entendés? El buen amigo por ahí te lo dijo, che, escucha, no, 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 no. Bueno, está bien. El buen amigo está ahí. No se enoja porque vos no pensás igual. Porque hacés según, como dice Buda, hacés según te convenga a vos. Probalo. Solamente es cuando vos te enseñes, porque en realidad, viste, termina siendo así. Te enseñaste vos. Sí, tu amigo te lo dijo, pero el que te enseñaste fuiste vos. Vos fuiste el que dijiste, che, corta ala. Dejá de meter la mano en la hornalla. Y sí, te lo dijeron 100 veces, pero que vos bajaste la vista y viste la mano, ah, esta es la hornalla. Te la sacaste y fuiste vos. Vos te transformás en tu propio maestro. Acá no aplica en el dicho en casa de herrero, cuchillo de palo. En casa de herrero, el cuchillo tiene que estar prístino. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Fede, hay Sí, algo también que es el entendimiento correcto, porque esa experiencia cuando es directa, recién ahí te das cuenta que es un olmo. claro. O sea que digo esto porque es lo que estuve observando en este día, que hay cosas como que uno las tiene como sabías de razonarlas, pero solo cuando tenés la experiencia directa entendés. Sí, Y ahí es donde está algo como muy obvio, porque es que es sano o que no es sano, ¿no? sí, Uno es muy claro. Lo que sí, pasa es que es muy claro en un pensamiento que uno tiene, sí, pero la experiencia directa es realmente transformador. sí. Y hay algo muy importante en lo que vos estás diciendo, que es lo que yo decía, lo relaciono con lo que decía antes. Vos decís la experiencia directa. ¿Qué es la experiencia directa? Vedana. Si yo le temo a la experiencia, si yo tengo miedo de experimentar, si yo tengo miedo de probar, porque sentir es algo malo, Mm, ya vos a lo que le estoy cerrando la puerta. claro. Y lo que yo quiero es que alguien me diga qué es lo que tengo que hacer. Ese practicante tiene que trabajar para desarrollar la confianza en sí mismo, para probar y tener la apertura mental para decir, che, probé de esta manera y no es, así que pruebo de la otra. Dale. Entonces el punto de esa opinión empieza a ser flexible, no es importante, sino
la visión clara y el bienestar. Que ahí está el trabajo del cultivo y el entrenamiento. Claro, exacto, El entrenamiento es la flexibilidad. exacto, te da flexibilidad, exactamente, exactamente, así es. Bien, ¿alguna pregunta más? Me quedó una pequeña. ¿Para qué era que quería el Buda que llegue un compañero para que vaya a meditar? Eh, Mirá, ocho? me parece que hay una, esto te lo tengo que confirmar. Número uno, me parece que, creo yo que Meguía en realidad no puede irse a meditar y dejarlo solo al Buda, Creo que era por eso. ¿viste? Claro que- Es por eso, no, o sea, como él es el que lo atiende al Buda, no puede irse a meditar, solo si el Buda le dice, Ah, claro, claro, meditar, eso tiene que ser así. Entonces, claro. creo yo que Meguía era muy joven, me Sí, parece, muy joven. Por sí, eso tiene esa impaciencia, ¿viste? sí, Y en realidad creo que el Buda no puede estar sin su asistente. Por eso pasa muchas claro. veces que si Ananda salía a hacer la ronda de mendicancia, alguno de los Sariputta era el asistente del Buda, ¿viste? Quedaba, Siempre claro. tiene que haber alguien con el Buda. En relevo. Ah, En ok. relevo y además porque también tiene que ver con que el Buda por ahí en ese momento enseña y si no hay nadie para recoger la enseñanza se pierde, Se ¿viste? pierde, claro. Sí, Entonces por eso es esperar que venga alguien, ¿viste? claro. Ahí tiene muchas lecturas, pero creo que es eso, y creo que hay en alguno de los comentarios está esa razón. Ok, ok. Bueno, compartimos mérito, ¿les parece? Silvi, ¿te podés quedar 2 minutitos después? Que los que sufren Que los que sean sufren sean libres de los sufrimiento y los aterrorizados y aterrorizados y intrépidos sean, intrépidos sean, los que los afligidos se afligidos se despojen de despojen todo de dolor, todo dolor que y todos que los todos seres los se seres encuentren encuentren alivio, alivio, que todos los seres todos los seres compartan este compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad, los que los seres que seres que habitan habitan el el espacio y espacio la y la tierra, tierra, llevas llevas, nada de ganadas de gran gran poder, poder, compartan compartan este este mérito mérito nuestro nuestro y que y por que por mucho mucho tiempo tiempo prolongue prolongue la la dispensación de dispensación. Buda. Sadhu, 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 sadhu. sadhu. Gracias. Gracias. Termina No, la de nada. jornada. Chau, chau.